Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a esta, yo creo que esta apasionante sesión. Estoy acompañada de dos grandes cineastas, de Carla Simón, de Lucrecia Martel. Las voy a presentar, aunque creo que es bastante absurdo porque las conocéis de sobras. A Carla la conocéis por Estiu 1993, también la conocéis por una película como Alcarràs, ¿no? Que todavía su éxito, podríamos decir, es todavía muy reciente. Y por otro lado tenemos a Lucrecia Martel, cineasta argentina, autora de películas como La Ciénaga, como La Niña Santa, La Mujer sin Cabeza, y también de Zama, y también de un cortometraje documental muy reciente que es Terminal Norte, hecho, podríamos decir, en colaboración con Julieta Lasso, de la cual veremos después de esta conversación. Podréis escuchar y vivir, digamos, un concierto en directo. La idea de esta charla yo creo que era interesante porque de entrada es una propuesta de juntar dos universos muy personales, muy distintos, con lo cual, digamos, también puede ser interesante ver similitudes y distancias, ¿no? A la hora de aproximarse al cine. Pero un poco como la idea o la premisa, por lo menos, de la charla tenía que ver con la idea de pararse, de observar, de pensar. Yo quería comenzar esta conversación preguntándoos un poquito por los tiempos, ¿no?, de los procesos creativos. En el caso de Carla, tu manera de trabajar, ¿no? Tiene esta idea de, por ejemplo, ¿no?, al trabajar con actores no profesionales, etcétera, de dedicar, por ejemplo, mucho tiempo, ¿no?, al trabajo, por ejemplo, con los actores, incluso los castings de búsqueda, ¿no? También hay una conexión muy fuerte con la realidad. En tu caso, Lucrecia, nos comentabas, nos hemos encontrado hace unas horas y nos comentabas, por ejemplo, ¿no?, de un proyecto que llevas mucho tiempo trabajando porque hay un proceso muy largo, digamos, de documentación. Entonces quería preguntaros justamente, ¿no?, por esos tiempos de los procesos a la hora de crear, que seguramente son unos tiempos, podríamos decir, contraculturales en un mundo, una sociedad en la que todo tiende a pasar muy rápido. Empiezo. Sí. O sea, sí, pasa algo como que uno siente que está en la resistencia, ¿no?, cuando pide tiempo para trabajar, para hacer las películas, ¿no? Es como que vivimos en un mundo que todo va tan rápido. Ahora con las series es como que desde que sale la idea, surge la idea, se crea súper rápido todo y ya está en una plataforma. Entonces cuando una quiere crear con tiempo y cocinar lentamente las cosas, yo no sé hacerlo de otra manera, o sea, soy lenta en la vida y en el trabajo más, ¿no? Pues claro, sientes, ¿no?, que la gente te pregunta, pero ¿cuándo vas a sacar la siguiente película? O hace mucho que no veo nada tuyo, y para mí es como ya, es que se tarda en hacer una peli, ¿no? Sí, total. Sí, y aparte porque hay como un elogio a la velocidad, claro, capaz que para alguna cosa sea útil, para huir, por ejemplo, pero para casi todo lo demás no sirve mucho la velocidad.
Y además, las ideas, lo primero que uno piensa en general es una estupidez. Entonces, hasta que y una estupidez que a uno le gusta, una ocurrencia, una cosa que no puede ni siquiera crecer, una idea genial. Y hay que, yo tengo una forma de distinguir ocurrencia de idea, porque con idea ya se puede empezar a trabajar, pero ocurrencia, que es lo primero que sale, es como si uno pusiese una semilla en un frasco, que aunque pase mucho tiempo no va a pasar nada. En cambio, una idea es como poner más bien la semilla en la tierra y bueno, con un poco de suerte se va a desarrollar. Y desgraciadamente el sistema de producción de cine, bueno, lo hemos conversado hoy con Carla, aplaude mucho la ocurrencia y construye mucho en base a la ocurrencia. Y realmente poquísimas veces de ahí pase algo interesante. Y el otro problema que tenemos nosotros, me imagino Carla vos también, aunque vivas en un continente que está un poco mejor económicamente, que es muy caro demorar. Porque entre que yo hago una película y tengo una idea para otra, pasan bastante tiempo. ¿Y uno de qué vive? De dar charlas. Por eso. Y entonces, por eso muchas gracias a todo el pueblo, al pueblo de Barcelona por invitarnos. ¿Pero es así o no? Sí, claro, sí, pasa mucho tiempo entre película y película. Y aparte también, bueno, yo no sé, yo tengo una necesidad de estar conectada a nivel personal con lo que cuento y no me pasan tantas cosas, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues entre que intento como encontrar algo que realmente me hable, ¿no? Y que yo pueda a partir de ahí construir algo que tenga sentido, pero sobre todo como haciendo una película pasas tanto tiempo con eso, esa conexión para mí es necesaria y esa conexión solo o la trabajas con el tiempo o la has tenido ya, ¿no? O bueno, no sé, me ocurren cosas que me hablen tan directamente, tan a menudo, ¿no? No, y es que indudablemente, no sé, tendría que ser una persona que sea un reportero de guerra para que tenga todo el tiempo. Y además porque lleva tiempo pensar sobre las cosas, lleva tiempo darse cuenta de las cosas. Es tan formidable el efecto de la educación sobre uno y tan ciegos nos vuelve. No estoy en contra de la educación, al contrario, pero digo, no sé, la que yo he tenido es tan lamentable que me lleva mucho tiempo sacudirme un poco mi educación para poder ver otras cosas o entenderlas mejor. Sí, aparte, o sea, para mí es importante también cuando hago una película encontrar la manera de hacerla y eso también lleva tiempo, ¿no? O sea, para mí no es interesante cuando tú planteas una película que sabes hacer, porque vas ahí con una seguridad que no me lleva a sitios interesantes, ¿no? O sea, yo necesito como empezar un proceso creativo con muchos retos y con cosas que siento que no sé hacer y que tengo que aprenderlas por el camino y eso evidentemente pues lleva un tiempo más largo, porque si llego en el set y ya sé lo que quiero, seguramente no va a ser tan interesante, ¿no? Sí, es raro eso, porque uno escribiste, elegiste a los actores, elegís a tu equipo, elegiste el lugar donde vas a filmar y después querés que pase algo que no sabés. Sí. Pero ¿y cómo? Y claro, ahí tenés que esperar un poco. Claro, sí. Sí, me he pasado a veces de lenta. No sé si te ha pasado, Carla, que vas con el plan, y en el plan hay 10 tomas, supongamos, que para un director... Hola. ¿Sí? Ahora vamos a repetir todos los chistes. No, yo pensaba que era todo esto tan moderno, que digo, qué raro que no me esté escuchando. Pero era que no se escuchaba. No, que a veces en el set... Uy, no me olvidé qué iba a decir. Aprovecho, os lanzo una pregunta, ya que ha habido este tema con el sonido, lo comentamos antes, os habíais encontrado anteriormente en una situación, podríamos decir que bastante distinta.
Y sí que es cierto, también hablándolo luego con Carla, ¿no? Que por parte de las dos, en tu caso Lucrecia, es absolutamente sabido, ¿no? La importancia que es el sonido para ti, ¿no? Para tus películas. En el caso de Carla quizá no es tan evidente, ¿no? Pero sí que hay un trabajo sobre el fuera de campo, ¿no? Siempre a partir del sonido. Entonces, bueno, un poco lanzándoos la pregunta de cómo fue vuestro anterior encuentro. Esta es para ti, Carla. Me gustaría un poco que hablaseis de cómo trabajáis esto, porque seguramente a partir de un punto similar llegáis a sitios, podríamos decir, bastante distintos, ¿no? Yo quiero empezar esa pregunta. Porque estaba en Madrid dando un taller y el taller era que los alumnos, las personas que se anoten, no eran alumnos, eran colegas, se anoten, manden un audio. Y en base a ese audio conversábamos sobre cine. Escucho un audio fascinante de una señora, hoy por suerte Carlos me lo recordó, de una señora grande que está hablando sobre si ser enterrada o ser cremada. Y una conversación bastante oscura, pero hay una música muy hermosa y cada tanto esas personas que están en ese otro lugar interrumpen, digamos, la conversación. Bueno, un sonido, era una cosa muy hermosa y era de la señora, de su abuela. Y bueno, sí, y mis hermanos que estaban tocando de fondo, sí. Esas cosas que, bueno, pues a veces yo sin que la gente lo sepa grabo conversaciones, ¿no? Ah, mira. Y, sí, ahora ya lo sabe la gente. Presten atención. Entonces, bueno, pues sí, había grabado bastante a mi abuela porque hablaba de esta manera fascinante, ¿no? O sea, cómo iba y volvía a las conversaciones, ¿no? Luego eso, empezaba esta música, entonces pues tengo una prima que mi abuela siempre se quejaba porque no la había oído cantar, entonces, y es mentira porque sí la había oído cantar, pero bueno, en cualquier caso ella, en medio de estar como... bueno, reflexionando si era mejor que ser cremada o enterrada, pues hablaba, ¿no? De la música que sonaba, bueno, en fin, esas conversaciones familiares donde pasan tantas cosas a la vez, ¿no? Claro. Y para mí fue muy interesante ese encuentro, ¿no? Porque me pediste que hiciera un esquema de esa conversación y yo hice un esquema con dibujitos. Bueno, así como lo que uno entiende que es un esquema, ¿no? Entonces lo hice así como muy lineal, ¿no? Y tú me preguntaste, ¿pero la música dónde empezaba? Y claro, yo me di cuenta que en ese esquema yo había puesto cuando mi abuela hablaba de la música, pero no cuando la música había empezado. Claro. Y ahí me dijiste, falta esto, ¿no? Pero esto falta no en esa línea, no sé, o sea, es en otra capa de esa línea, ¿no? Entonces ahí hablaste como del volumen del sonido, ¿no? Que realmente el sonido tiene eso, ¿no? Que rellena el espacio y te permite que pasen cosas a la vez, cosa que la imagen, bueno, puedes jugar con la perspectiva, ¿no? Pero como espectador no podemos como... Claro, es sustitución. Sí, es distinto, ¿no? La imagen no funciona con esa idea. Sí, esto es una cosa que les voy a decir porque les va a servir para la vida. No, pero que en el cine, a las personas que estudiamos cine, medio nos enseñan mucho de la imagen y mucho acento en eso, y poco nos enseñan sobre el sonido, y el sonido medio hay que descubrirlo solo porque no hay forma, ni siquiera hay tantos libros. Si ustedes van a una librería de cine y empiezan a ver los libros, no sé si voy a desacertar en el porcentaje, pero debe haber un 80-20. La imagen, no sé qué, el encuadre, no sé cuánto, la luz, no sé qué, y del sonido poca cosa. Algunos sobre música, pero el sonido, ¿qué es lo que, al igual que la imagen, estamos tan entrenados de tan chicos, parece no haber sido muy observado, y quizás gracias a Dios, porque cada vez que perdonen lo de Dios, pero cada vez que se hace cada vez que nos enfrascamos demasiado en algo, también nos volvemos torpes, y el sonido ha quedado medio salvaje. Y curiosamente en el cine, si nosotros, bueno, justo acá no se cumple, pero fracasa la idea de lo que voy a decir, pero un cine es como una pileta de aire.
Y en esa pileta de aire, en una piscina, ¿no? Pileta decimos allá, bueno, piscina. En una piscina, el aire, el sonido, que es una cuestión física que necesita de un medio elástico para propagarse, invade todo ese espacio. Es decir, que lo único que verdaderamente y efectivamente toca al espectador en un cine es el sonido. Y curiosamente lo desconsideramos tanto, y aparte es lo único a lo que no podemos apartarnos, no podemos, ¿cómo se dice?, cancelarlo, porque no tenemos herramientas físicas para cancelar el sonido. Y entonces es curioso que lo más táctil que tiene el cine esté tan desatendido. Y digo que sirve para la vida porque si uno piensa que en lo que estamos inmersos, porque es difícil mantener la idea de que uno esté inmerso en aire. Uno ve los pescados y dicen inmersos en agua, pero a nosotros mismos no nos vemos como pescados inmersos en aire. Y aunque veamos esa línea azul que hay cuando uno ve el planeta de lejos, ¿no? Esa línea azul es el elemento, el fluido en el que estamos inmersos. Y cuando uno tiene un poco de conciencia de eso, de esa inmersión, el sonido se vuelve una huella muy importante del espacio y casi que es la cualidad que da espacio en el cine, porque las imágenes, por más que uno juegue con el foco, son extremadamente planas. En cambio, el sonido que invade toda la sala es tridimensional. Y bueno, con todas estas maravillas, y bueno, igual, el 20% de los libros de cine es sobre sonido. Y si en las escuelas de cine no hay esta aproximación tan fuerte al sonido, apenas hay libros de cine que traten la cuestión del sonido. ¿Qué es entonces lo que te lleva a ti a fijarte tanto en el sonido en relación a tus películas? Yo creo por dos cosas. Una, por ignorancia, porque no sé nada de música y entonces nunca tuve la herramienta de la música para echar mano en el cine. Y creo que fundamentalmente porque el gusto por narrar para mí viene del mundo del oral, digamos, así como la abuela de Carla. Mi abuela, bueno, esto se los conté al mediodía, lo repito. Mi abuela nos contaba cuentos truculentos, atroces, que ella plagiaba de otros escritores y los contaba como propio y los situaba como o en la casa, o eran cosas que habían pasado en la casa o en otra casa cercana o cuando ella era chica, que es muy atroz cuando alguien te cuenta algo tremendo, con muertos, con apariciones, con cosas terribles, y eso pasó en tu casa o en la casa de tu abuela. Entonces era muy fascinante contando, y no hacía mucho esfuerzo por ser fascinante, era fascinante. Así que yo tengo muy asociado, de hecho en la primera película le agradezco a mis abuelas por tanta charla. Así que creo que es por eso. Y en tu caso, ¿cómo llegas, digamos, a este tratamiento del sonido? Que antes comentabas en realidad que por ejemplo, tu encuentro con Lucrecia es entre película y película, pero ya en Estiu 1993, ¿no? Ahí está. Lo digo un poco también pensando una cosa que comentabas tú, ¿no? Que en el fondo, digamos, esta idea de poner el sonido finalmente en un primer término, ¿no? De lo narrativo, de lo audiovisual, etcétera, de nuevo también es algo ir un poco, digamos, a casi subversivo, ¿no? Desde un plano sí, yo creo que en mi caso, bueno, o sea, primero hay como una gran influencia del cine de Lucrecia Martel por hacer ese esfuerzo, ¿no? Y en mi caso viene sobre todo del hecho de que yo vengo de una familia muy grande, donde pasan muchas cosas a la vez, ¿no? Y esa voluntad de contar las cosas a la vez, que es algo que, ¿no? O sea, cuando yo estoy con mi familia puedo estar teniendo una conversación con uno por detrás, mirar qué hace el otro y
con mi oreja oír la conversación de al lado, ¿no? Y eso es algo que en el cine es muy difícil de llevar a la pantalla, ¿no? Porque pues la imagen es plana, es bidimensional y tiene unos límites que tú escoges, entonces realmente la manera de jugar con eso es con el sonido, ¿no? Y en mi caso, que tengo como una vida ruidosa, ¿no? Por el hecho de tener a esas familias numerosas, pues me gusta como poder trasladar esto en el cine. Y también hay una cosa que para mí es bonita en cuanto al uso del sonido de esta manera, que es que te permite ser sutil, en el sentido de, bueno, que haya cosas que no tengas que estar ahí subrayando y decirle al espectador, mira eso, fíjate en esto, sino que puedes establecer un juego con el espectador de manera que habrá cosas que las oye o que su atención está ahí y hay otras que a lo mejor no. Entonces, cuando uno vuelve a ver la película, descubre cosas. O sea, a mí me ha pasado con tus películas de poderlas ver infinitas veces, ¿no? Porque siempre descubre algo, una frase que dicen ahí en el final de la escena que tiene relación con otra, y creo que tiene que ver con el hecho de no estar subrayando con la imagen, sino como de sugerir cosas que quedan ahí al aire, como queda el sonido, ¿no? Claro. Sí, eso, nuestra narrativa, la estructura narrativa que manejamos mayormente está tan aferrada a ideas que son visuales y al tiempo lineal y a la causa-consecuencia, y el sonido te permite poder sustraerte de ese esquema, de no pensar el tiempo tan linealmente, es como una buena herramienta para tratar de escapar a esos esquemas tan occidentales, tan nuestros. Sí, porque al final también es como funcionan las conversaciones, ¿no? O sea, cuando conversamos vamos y volvemos de las cosas de una manera muy desordenada, y cuando escribes representa que hay que ordenar, ¿no? Claro. Entonces, exactamente, sí, es eso. Y a veces ordenar no sé, o sea, lleva como a sitios más comunes, ¿no? Entonces, ahí cuando bueno, no sé, o sea, para mí yo, por ejemplo, aprendí mucho de escuchar tus películas en cómo escribías las conversaciones, y que me parecen muy reales, ¿no? O sea, como me parece que se parece a cómo habla la gente, o es como habla la gente, que en el cine la gente habla de una manera que no es real, porque no hablamos tan... O sea, no sé, no, ni tan ordenadamente ni tan correctamente tampoco, ¿no? Y eso es verdad, es cómo se impone sobre el lenguaje la escritura, porque la escritura es de otro orden que el habla, realmente es de otro orden. En el habla todos somos sumamente creativos. Cualquier persona, y no importa la educación, es muy creativa con el habla. En cambio, cuando vamos a escribir parece una composición de la escuela, la patria, no sé qué, todo ordenado, el sujeto, predicado, los complementos. Y poca gente logra, bueno, esos son los escritores, los que logran romper esa regularidad que tiene el habla y la regularidad que tiene la escritura. Porque, no sé si te ha pasado, Carla, pero a mí, cuando yo trabajo con gente que no son actores, no les doy el guión, porque ese ordenamiento visual de las palabras se impone sobre las personas. Y por ahí hiciste un casting y unos chicos o una gente grande, no importa, sumamente geniales para hablar, les diste el guión y toda tu pequeñez y mezquindad de escritura se impone sobre el cuerpo de ellos por la buena voluntad que tienen de tratar de saberse las líneas para la película. Entonces, no sé, yo no le doy... Yo tampoco, me da miedo, me da mucho miedo dar el guión, sobre todo a la gente que no son actores, porque se lo aprenden, ¿no? Y luego aprenderte un guión es como luego repetirlo, y termina también en la manera de actuar. También creo que es, o sea, incluso a los actores no les dejo el guión, o sea, lo leemos una vez, pero ya luego que me lo devuelvan, porque la idea de aprender el guión también hace que luego se digan las cosas de una manera concreta como ellos lo han proyectado en su cabeza, no como realmente puede surgir de manera natural en una conversación, ¿no? No, de acuerdo. Y no sé si ustedes han observado que lo que da naturalidad al lenguaje en parte es que, como la mayor parte de las veces cuando uno habla improvisa,
uno no tiene un cálculo físico, médico, de cuánto aire va a usar para decir una frase. Entonces, uno se atropella para hablar y muchas veces las vocales finales, el final de las palabras queda un poco, o los arranques, falta aire, simplemente. Es médico, no es estético, es médico. Falta aire para decir el final, la vocal final. Y eso, cuando la persona sabe lo que va a decir, recoge el aire perfecto y entonces todas las palabras terminan correctamente. Cuando uno dice, che, esto está mal actuado, pero y no sabes qué hacer, lo que tenés que hacer es lograr un desorden para que no haya tanto aire, falte el aire. Sí, y de hecho, o sea, yo me había preguntado cómo eran visualmente tus guiones, porque, claro, a mí lo que me pasa cuando intento escribir cosas que pasan a la vez es que es como el formato de guión no está hecho para esto, claro, no. ¿no? O sea, es como tú pones tal personaje, dice esta línea, pero ¿qué pasa si quieres que otra persona por detrás? Es un lío. Y la gente, cuando lo haces, ¿no? Y dices, bueno, eso no sé, hay maneras, ¿no? Luego, cuando alguien lo lee, es como, me hago un lío, no entiendo nada. ¿no? Sí, no, hay que tener mucha piedad con la gente que va a leer el guión porque es un espanto. Leer un guión es un espanto, leer un guión con muchas indicaciones es un espanto peor. No, sí, yo anoto en un cuaderno las ideas. Al lado, ¿no? Claro, sí. No, y a la gente, no porque la gente que va a leer el guión sea estúpida, sino porque ya es horrible lo que le tenés que hacer pasar, que no sea tan horrible, ¿no? Entonces, en un cuaderno tenés la nota. Sí. No, que esta un poco también es mi conclusión a veces, ¿no? Pues tener como otro guión alternativo casi donde digas cosas que se pueden decir a la vez o que se pueden, ¿no? Que pueden, no sé, o conversaciones que me gustaría grabar porque van a estar de fondo de eso, de lo otro. Claro, eso yo hago muchísimo. Yo después de rodar me quedo 4 o 5 días, lo que permite el presupuesto, grabando muchas conversaciones para el fondo, sí. Y que es un momento hermoso. Claro. Sí, porque ahí es libertad absoluta, entonces, y no hay que cuadrar tiempos y nada. Sí, y aparte que cuando no está la cámara, hay otra cosa que la plata manda, ustedes lo habrán vivido esto diariamente, ¿no? La plata manda, ¿y qué es lo más caro que entra al set? La cámara. La cámara es carísima, los lentes son carísimos, hay mucha gente ahí a la vuelta cuidando eso. Entra el microfonista y es como una persona que no importa. Es como un flaco con una cosa colgando. En cambio la cámara, con todos sus lentes brillosos y que se limpian, y realmente el dinero manda en el set. Todos los cables de los micrófonos o las cosas inalámbricas, bueno, cada vez más, todo está escondido y la cámara está ahí con el trípode, como es tan, no sé si decir fálica o armamentista, diría yo. Es como un sniper. Y eso gobierna, cobran mucho más los directores de fotografía que los sonidistas. Es como todo es más con la imagen. Son más equipos, son más gente, sí. Son caras increíbles ahora. No, y es verdad que luego salen cosas, cuando dices vamos a hacer un wild track, ¿no? Y la cámara se va y de repente, ¿no? Los actores actúan mejor, o sea, es como que todo es mejor, sí. O sea, la cámara arruina las películas, lo queremos decir, porque hay gente que cree que somos nosotras, pero es la cámara. Volviendo un poco a... Antes tú has citado un poco, digamos, todo el tema de la cuestión familiar, ¿no? Y tú hablabas, por ejemplo, ahora, ¿no? De estos momentos de grabar otras conversaciones. La vida, la cotidianidad, el día a día, ¿cómo, digamos, esto llega o en qué afecta, ¿no? a vuestras películas? Yo creo que esto es algo que, por ejemplo, que está muy presente en Terminal Norte, ¿no? Este cortometraje documental del que hablábamos, que es como una especie de pedazo de vida, ¿no? De reunión, ¿no? De un grupo de gente, músicos en su mayoría, amigas, ¿no? Entonces, ¿cómo participa la vida del proceso creativo?
Bueno, claro, para mí, o sea, yo creo que a veces que hago cine para fijarme más con las cosas en la vida, ¿no? Porque el hecho de, no sé, o sea, desde que empecé a hacer películas veo cosas que no veía antes y las veo como observando, pensando esto puede estar en una peli, ¿no? Y claro, yo creo que, o sea, a mí me gusta realmente que mis películas parezcan trocitos de vida de la gente, ¿no? Y a veces me dicen, no pasa nada. Y bueno, pues me da igual, ¿no? Que no pase nada, o sea, como que no pasa nada, pero pasa mucho, ¿no? O sea, como me gusta como trabajar con argumentos que son muy sencillos y luego poder como pasar tiempo con la gente porque es lo que me emociona a mí, ¿no? Y sí, entonces, pues hay como esa parte para mí muy interesante del proceso creativo, que es cuando estás escribiendo y estoy como muy alerta, ¿no? Y me fijo en cosas, sobre todo con mi familia, pero también con amigos, ¿no? En muy pequeños gestos, pequeñas conversaciones, ¿no? Que de repente me gustaría meter ahí. Y es ahí un poco como, ¿no? Como voy recogiendo y tengo una lista. Yo siempre trabajo con listas de deseos, ¿no? Y de cosas que me gustaría que estén en la peli, y estas listas a veces son imágenes, pero a veces son conversaciones o líneas de diálogo o, ¿no? Cosas que me gustaría que estén ahí porque las he vivido y creo que les puedo como encontrar un sitio en lo que sea que esté contando, ¿no? Que a veces no tiene tanto que ver en que tengan que ver con el tema de la peli, sino en cosas que veo o que oigo y que me gustaría que estén ahí, ¿no? Sí, y bueno, también pasa que, supongo que es también tu caso, Carla, bueno, es tu caso, como uno demora tanto entre una película y otra, cuando llegas a la película es como si fuera que estás por primera vez. El otro día yo estaba armando el equipo para esto que estoy por filmar, medio que me había olvidado bien qué hacía el asistente de dirección, que es fundamental. Y me había olvidado, y de hecho, en todas las películas, me cuesta mucho volver a lo de acción, sonido, cámara, todas esas cosas ¿no? Que es como lo que hacen los directores, ¿no? Que tienen que decir eso para antes de... Bueno, digo, como cuando hay tanto espacio de vida entre una cosa y la otra, uno se olvida. Realmente eso es lo que pasa, ¿no? Y para mí es muy bueno porque porque tenemos como una cosa con el cine que parecería ser que para hacer cine o los que estudian cine tienen que estar muy atentos a las películas. Y en verdad el cine es para conversar después. Digamos, ¿para qué uno hace una película? Para que la gente después hable de cosas que tienen que ver colateralmente con la película. O sea, finalmente la película es para generar un sonido a posteriori que no se registra, que es lo que se habla. Porque eso es la cultura, es las cosas que hacemos que generan conversaciones y nos vinculan y generan memoria y es eso, ¿no? Entonces, digo, el tiempo entre, digamos, la vida de uno, de la manera en que aparece en las películas, es cuando uno se olvida un poco del cine y se acuerda más de la vida y de las cosas, y ahí puede recuperar esa relación con el mundo, ¿no? Que es lo más importante. No es el vínculo con la historia del cine, todo eso es muy importante, pero mucho más es esa relación que uno tiene con el mundo. Sí, yo siempre pienso que esto es súper importante porque es muy fácil, como cuando empiezas a hacer películas, como entrar en esta inercia, ¿no? De luego hacer otra peli y perder un poco, y irte de festivales y conocer gente muy interesante y luego terminar viviendo en una especie de burbuja que está absolutamente desconectada de lo que es realmente la vida, ¿no? Y ahí también yo siento que es como casi estar en la resistencia e intentar como mantener esto, ¿no? Es como yo no sabría hacer películas si no vivo y si no paso tiempo con mi gente, a pesar de que me encante mi trabajo y que pasé mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Es que ser profesional es una cosa espantosa, trabajar es espantoso, digámoslo, admitámoslo, que solamente una especie de gente enloquecida como nosotros los humanos
inventamos el trabajo, horas y horas haciendo cosas que no nos interesan para de vez en cuando hacer algo que nos gusta. Es demencial, digamos. Y cuando uno decidió no ser profesional, yo no soy profesional, como les digo, tengo que aprender un montón de cosas entre una película y otra. Se imponen otras cuestiones. ¿No te ha pasado, Carla, que te ven tu película y ahora te llama Monsanto para que hagas una película sobre semillas? Y vos le decís, pero pará, o sea, en mi película se ve el campo, pero no, tampoco... A mí me han llegado muchos guiones de mujeres lesbianas que tuvieron cáncer. Yo digo, che, pará, no es lo único que me pasó en la vida. Y hay como una suposición y como una especie de encarrilamiento de querer, la industria es boba, tiene su parte inteligente, pero en las más de las partes es bastante boba. Y entonces creen que saben lo que es el otro y entonces empiezan a caer. A mí también, no sé si le habrá pasado, guiones de latinos en Estados Unidos. No tengo la menor idea, es un mundo totalmente... Pero se supone que un director puede cualquier cosa. Yo ya he decepcionado a un montón de gente, por suerte. No sé en tu caso... Sí, también. No, a mí me ha llegado a pasar no he visto tu película, pero me gustaría que te leyeses este guión. Bueno, esto ya es como... He tenido esta conversación tipo Mulholland Drive que decía... No he visto su película, pero hemos leído los reviews. Con ese tono de alguien que hablaba poco español, pero que vivía en Estados Unidos. Y entonces ahí te das cuenta que con los directores hacen una cosa que nos merecemos también eso. Agarran, juntan todas las notas que salieron de una película y presentan, qué sé yo, Jennifer López, me pasó esto, ¿no? Jennifer López, Antonio Bandera, un guión refritado de Metro-Goldwyn-Mayer que lo tienen del año 29, al final no lo filmaron, lo hicieron otros actores, pero eran ellos al principio del casting. Y decían, no, pero queremos actualizar la historia, ¿cómo era? Queremos actualizar, dice, el guión original era Border Town, que es una película con Paul Muni y Bette Davis que pasa en Tijuana. Sí, y hemos pensado hacerla en Miami. Ya se imaginan, cambiaron Tijuana por Miami, en qué zona estamos, ¿no? De la cultura latina, que un invento de Hollywood respecto de qué son los latinos, y mucha danza. No, hay que decir que no. Y eso... Hay que decir que no, sí. Pero hay que ir a la reunión. Siempre. Sí, eso sí. No, hay que ir a la reunión. Yo digo, las mejores reuniones de mi vida son esas donde uno ya sabe que te van a rechazar porque lo que vas a proponer no va a funcionar. Hay que ir a la reunión. Sí, al menos para anécdota, que quede ahí. Y sacarse una selfie, porque después uno dice que estuvo y te dicen no, porque uno firma un contrato de que no va a hablar sobre qué se habló ahí. Entonces hay que sacarse una selfie, hacer algo ahí para que quede claro que uno estuvo. Antes comentabas también un poco la necesidad de conectar, ¿no?, con el mundo, ¿no?, el momento de reconectar con el mundo entre película y película. Y con los tiempos, estamos viviendo unos tiempos, podríamos decir, bastante particulares, voy a ponerlo así. ¿Cómo es entonces vuestra conexión con el mundo actual? En el mundo actual también en el caso concreto, ¿no?, en Argentina, el mundo actual aquí, ¿no?, con demasiadas cosas, ¿no?, que están pasando, y esos momentos en los que reconectáis o que conectáis, perdón, con... No sé, yo a veces siento que ya estoy vieja y que no entiendo las cosas. Me está pasando mucho eso. Siento que no tengo en mi educación lo necesario para entender algunas cosas. Y que las que entiendo, no sé si importan.
Entonces, por ejemplo, todo este auge de las plataformas que hoy hablábamos, me imagino que acá debe haber mucha gente joven que hace cine o estudia, que ya decir hacer cine, estudiar cine es como medio decir hago pinturas rupestres. Es como, no sé, no les recomiendo que digan eso. Porque ahora, imagínense esto, qué locura, cuando yo empecé a hacer cine, nos quejábamos de la concentración que había de la producción de cine porque las mismas casas productoras en Estados Unidos eran dueñas de las distribuidoras y era muy difícil hacer una película que nuestra, digamos, en Latinoamérica, estrenarla en los cines porque había, las salas eran de la Paramount, de la no sé qué, la Metro-Goldwyn-Mayer, bueno, en fin, los multiplex, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando se estrena La Ciénaga, teníamos nosotros plata, creo que para 25 copias, distribuirlas por la Argentina para que se vea la película. Y estaba esta película de Cristo, ¿cómo se llama? El que lo destripan, Mel Gibson. La Pasión de Cristo, que me la confundo mucho con la Braveheart, sí. Que es como medio lo mismo, si se ponen a pensar. Es medio el mismo argumento. Y de esa película, imagínense que en Argentina supongamos que haya 300 salas. No tengo la menor idea, pero supongamos. Había 350 copias de La Pasión de Cristo. Que ya el personaje, digamos, ¿qué marketing ya está? O sea, el pressbook de La Pasión de Cristo fue escrito hace 2000 años, ¿cuánto? Entonces, era tan imposible competir. Y no me acuerdo dónde iba. Creo que a las plataformas, de alguna las manera. Las plataformas, sí. No, y lo que pasa es que, miren, en esa época pasaba eso. En esa época, cuando estrenamos La Ciénaga, habían puesto el póster de La Ciénaga en el cine muy como entre las escaleras eléctricas y cosas, y no se lo veía, entonces la gente, ya era difícil promocionar la película porque es caro, y entonces me dice la productora, anda al cine, fíjate, y pedile que pongan el cartel más adelante, así lo ve la gente. Entonces yo voy, hago eso, y me dice un señor de la boletería, me dice, no podemos, porque hay que llamar a Australia, porque la Paramount maneja los cines de Latinoamérica desde Australia. Imagínense que hay que llamar a Australia para cambiar de lugar un póster de una película argentina. Es tan absurdo. Bueno, en esa época que nos quejábamos y decíamos qué sé yo, imagínense ahora que el planeta está gobernado por 3 o 4 plataformas que son de un país. O sea, la concentración de la narrativa, y ustedes dirán, bueno, pero hay películas de aquí, de allá, hay series, pero el formato, las condiciones de producción, las exigencias, se definen en otro país, con otros objetivos, y digamos, la situación laboral para ustedes es complicada porque ese va a ser el lugar posible de trabajo, por un tiempo. Con Carla hoy pensamos que esto se va a terminar porque se va a volver muy aburrido, todo este tema de la serie. Tenemos esta esperanza, ¿no? Tenemos la esperanza que sí. Y todos van a querer ver nuestras películas. Seguro. Desesperadamente. No. Aburridos de Netflix. Aburridos de eso van a decir, qué buenas estas películas. Pero entonces hoy la narrativa, y aparte pensemos que esto coincide con un momento de, ya no sé si llamar derechización de la política o conservadurismo, neoconservadurismo, no sé qué es lo que está pasando en el mundo post pandemia, pero viene de antes de la pandemia. Concentración de la narrativa y conservadurismo no son cosas separadas, eso está junto. Les digo porque cuando se homogeneiza lo que vemos y lo que conversamos, eso va muy junto, muy de la mano con las restricciones a libertades y derechos. El lenguaje, lamento decirles, el español, y ni se imaginan el catalán,
están en proceso de extinción en el cine, si no hacemos algo. Yo he estado sentada en lugares, no sé, Carla, si te ha tocado estar ahí vendiéndote como una, viste que hay que ir y sentarse en unas mesas, es como unas cosas que organizan los festivales grandes, que uno va, se sienta como en un restaurante, pero no hay comida, hay mesas, y uno se sienta ahí con su proyecto y van pasando los productores, una cosa muy buena, pues así yo he logrado levantar algún dinero para las películas. Entonces van pasando los productores y dice, aquella mesa está fulano, y yo he escuchado chicos de Malasia que tenían un proyecto cediendo y empezando diciendo, no, sí, por supuesto esta película la podemos hacer en inglés, no hay... esto que parece un chiste es cierto. Está fuera del mercado nuestro idioma. A los únicos que les interesa el español es a los que hablamos en español, y a los, como me imagino pasará con el catalán. Nadie se va a desesperar por nosotros. Y una lengua, con todas estas cosas que contamos, de las abuelas, una lengua no es cualquier sonido. Es una cosa muy profunda que nos permite entender el mundo, observarlo. No es poco esto que está pasando. No sé si ¿la lengua es un derecho humano? No sé. Alguien que googlee. Sí. Si los idiomas, las lenguas son derechos humanos. Deberían estar. Deberían. Sí. Sí, bueno, y luego también está el tema de lo políticamente correcto, que es como una especie un poco casi de dictadura ahora mismo, ¿no? Porque, o sea, a mí me pasa, ¿no? Cuando escribo cosas que, en mi caso, ¿no? O en el caso con Alcarrás, que era un retrato de un sitio, ¿no? Hay cosas que, bueno, pues dentro de las cosas, los temas, ¿no? Que ahora están de moda y tal, pues a lo mejor no estábamos atacando de la manera que la gente espera, ¿no? Entonces sí me ha pasado muchas veces ahora, ¿no? Que estoy presentando la película, que vengo de Estados Unidos, que es como, pero ¿por qué no se habla más de los temporeros africanos que salen en la película, ¿no? Que es como que evidentemente tiene una película aparte, ¿no? Pero es como, porque no he hecho esta película. Entonces, hay algo como ahora mismo de que la gente busca solo unas cosas que son de las que se está hablando, y parece que cuando hablas de otras cosas o muestras ciertas cosas y no estás hablando de lo que la gente espera, pues no sé, está mal, o la gente lo echa de menos, claro. o no está moralmente correcto, no sé. Pero el tema hay como una especie de policía moral que siento que es muy fuerte, porque aparte es como una especie de autocensura. No hay alguien que, o sea, bueno, a veces los productores cuando te dan feedback, ¿no? O gente que se pueda leer los proyectos, pero que a mí me pasa que me encuentro yo misma pensando esto. La gente, ¿qué va a decir de esto, no? Porque el hombre aquí tiene demasiada importancia en no sé qué historia, ¿no? O sea, como que hay algo, sí, que uno se autocensura por el momento en el que vivimos, donde todo tiene que ser muy correcto. A veces te ayuda a pensar mejor las cosas, y a veces pone unas trabas. Bueno, es el tema de lo políticamente correcto, tiene eso, cosas a favor, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. No sé si acá se habla en lenguaje inclusivo, los jóvenes, ¿sí? Sí. Bueno, en Argentina hay mucha gente enojadísima. Esto no es el castellano, no sé qué. Ciertamente que todavía quizás le falte ese lenguaje, descubrir más cosas, pero inevitablemente es hablarlo o no hablarlo, como es mi caso, pero sentirme en falta, hace que uno piense mejor lo que pasa en el lenguaje. O sea, es interesante. Ahora, cuando uno ya no se anima a hablar porque no hablas bien el lenguaje inclusivo, y entonces ya no te animás no sabes ni cómo escribir un mail, ya ahí estamos en el otro punto, ¿no? Como en otro extremo. Sí, sin duda, claro. Sí, estoy de acuerdo, te hace pensar mucho, pero hay como que bueno, pues uno ser libre, ¿no? O sea, al final es como, sí, ser libre para contar las cosas como quieras, ¿no?
Sí, hay otro tema que me imagino que debe ser acá, porque es un tema en todo el mundo con respecto al cine, que es quién tiene derecho a contar qué. Entonces, como está eso en boga de una manera un poco estúpida, entonces llaman directoras mujeres para que digan películas de acción de, no voy a decir qué empresa. Y no se resuelve poniendo a la directora mujer. Digamos, no se resuelve si ya está escrito el guión y no está escrito por un grupo de chicas. Bueno, es la torpeza de la época. Y en el fondo también termina siendo una apropiación, ¿no? También de cuestiones y temas que comienzan siendo, digamos, teniendo un carácter más subversivo, que surgen, ¿no?, de los márgenes, pero que la industria, ¿no?, enseguida sabe cómo apropiarse de ¿Sabe? eso. Más o menos, porque después salen unos mamarrachos que creen que han descubierto América y ¡ah! Salió el tema. Esa expresión no saben qué fuerte que es. Ay, pero ¿qué cree que va a descubrir América? A propósito, puedo hacer unas palabras al respecto. Yo, para no hablar de masacres y de cosas terribles que hemos perdido, quisiera pedir, porque me imagino que esto va a salir en YouTube, y sé que el rey de España mira mucho YouTube. Me gustaría pedirle que por favor vuelvan con barcos más grandes. Vuelvan por favor lo antes posible, porque es un desastre lo que está pasando allá. Y que tráiganse de vuelta la Iglesia Católica, tráiganse de vuelta ya que estamos los evangelistas. Traigan de vuelta todo aquello que nos llevaron. La lengua que nos gusta mucho, un poco déjenla, pero ojalá que podamos no perder todas las otras. Pero y a los muchachines que estábamos, sé que hay esos muchachos que creen que hispanismo es eso, que por favor no cometan dos veces un error tan grande. Negar lo que pasó es lo mejor que le puede pasar, digamos, no negar lo que sucedió es lo mejor que le puede pasar a la historia de España, porque no tienen que cargar con eso. Nadie les pide que devuelvan el oro y la plata, que aparte creo que quedó en Holanda, no quedó acá. Se fue para Holanda, se fue para Inglaterra, mala suerte. Nos pasa lo mismo en Argentina con los dólares. Pero las iglesias, eso sí les pediríamos que por favor lo vayan a retirar, porque no han hecho más que desastres en nuestro planeta, Argentina. ¿Quieres comentar alguna cosa, Alberto? Bueno. Sí, ¿no? Yo creo que con este comentario quizás es un buen momento para interrumpir muy brevemente la charla, para justamente daros la palabra a vosotras. Ahí en la segunda fila, de hecho. Hola. Lucrecia, gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por todo. Sobre el cine y la política, ya que estamos hablando de esto, algún mensaje que le quisieras dar a las nuevas generaciones de cineastas que buscan su voz, inspiración y, bueno, contar historias. Eso. Mira, sustraerse, cuando una película es un discurso público, salvo que uno lo hiciera para sus propios parientes, que también tarde o temprano se va a viralizar en algún lugar y lo verá otra gente, es inevitable que toda manifestación individual que va a ser compartida con más gente no tenga profundamente una posición política. Es imposible sustraerse a la política en el cine. Pasa que
a veces la gente reconoce solamente la política cuando no es la política hegemónica. Y dicen, uy, esta película es política, porque no dice lo que dice una enorme cantidad de cine que coincide en sus ideas y en sus planteamientos con lo hegemónico. Ejemplo, 9 semanas y media. ¿Cuál es el gran pecado de Kim Basinger en 9 semanas y media? Robarse una cosita en un mall. O sea, robar y creo que acostarse con una negra. Es como, aunque la película no diga, está, las películas, sobre todo el mainstream, está profundamente la política por debajo. Pasa que no en ese sentido partidario ni propagandístico, que es muy brutal, ya nadie es tan tonto para hacer eso. O sea, enseguida lo vemos y nos aburre. Incluso el propagandismo, con todo respeto y cariño que a veces hace nuestro feminismo, es también una cosa aburrida. Es imposible sustraerse, porque la política no es por quién votamos, sino cómo vamos a querer vivir. La política es la capacidad de generar futuro que tenemos cuando hablamos, cuando actuamos, cuando pensamos. Entonces, yo creo que, mira, uno no se equivoca si simplemente es honesto. Puede ser que la historia después te juzgue y diga, pero qué estúpido, por esto, por el otro. Pero si uno fue honesto con uno mismo, es muy difícil equivocarse políticamente. Y la honestidad tiene que empezar sospechando de que donde uno está parado sea el lugar del bien. Si uno tiene la sinceridad de admitir que no estamos del lado del bien, es muy difícil que políticamente sea incorrecta la película. Incorrecta, digo, incorrecta profundamente, ¿no? Es eso, es honestidad, y ahí no hay posibilidad que se pierda lo político. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí. Sí, a ver. Bona nit. No sé si puc expressar-me en català, m'agradaria. Sí, i tant. Sí? Bé, l'única cosa, si es pot posar de peu, així la veiem des d'aquí, potser. Home, és una mica... Perdó, bueno, sí pot ser, sí, perfecte. El que passa és que així de peu és una mica agobiant. Doncs segui. No hi estic acostumada. Bé, hi ha una qüestió que em va travessant des de... Jo tinc bastants anys ja, però que és la necessitat profunda d'explicar un miracle al revés. Quan parlo d'un miracle al revés, parlo que jo tenia un oncle que estava impossibilitat, és a dir, que estava des d'aquí de les... O sigui, només movia els braços i el cap. I aquesta persona van començar a portar-lo a Lourdes i cada vegada que anava a Lourdes anava perdent capacitats. És a dir, va passar de ser una persona que escoltava la ràdio, que llegia el diari, que treballava dins del que podia treballar, a deixar de fer, primer va treure la ràdio, després, vull dir, cada any que hi anava era el miracle al revés. Això suposo que deu passar molt sovint i ningú n'ha parlat mai. I això és una cosa que em pesa molt, de no tenir la capacitat ni intel·lectual ni de mitjans per poder-ho explicar i donar un sentit a la vida del meu oncle, no?
que realment la té. Ell em va ensenyar, per exemple, a llegir l'hora. O sigui, em deia, a veure, on és l'agulla petita, on és l'agulla grossa? I llavors em deia, doncs, són 3/4 de tal. I així. Molt bé, vull dir, només és això, com es pot utilitzar un mitjà. Vull dir, a mi m'agrada molt el cinema, m'ha agradat sempre, però com s'hi pot accedir per explicar històries com aquesta? Ui! La pregunta és una pregunta gran, però clar, jo o sigui, el procés de fer cine és un procés molt llarg, com estàvem dient ara, no? Perquè es necessita molt de temps per poder acabar fent una pel·lícula, però jo el que li diria és que comenci escrivint aquesta història, no? que sembla molt interessant i que realment no és, o sigui, la pot escriure de qualsevol manera, no? O sigui, des de, en format conte, en format el que sigui, i després ja com anar-se imaginant a poc com seria un guió, no? O com seria aquesta història que ha escrit en imatges, i això ja és com quan passes a fer el guió. I després doncs trobar un equip perquè l'ajudi a explicar aquesta història, no? Que a vegades ens pensem que per fer cinema, evidentment, calen molts diners, però hi ha moltes maneres de fer cinema i a vegades amb molt poc es pot explicar una història, així que jo l'encoratjo a que ho faci. ¿Alguna otra? Eso es otra opción, lo podemos hablar más tarde. Aquí. Perdona. Primer que... Jo volia preguntar, perquè heu parlat una mica sobre l'estructura narrativa i com a la parla és més creativa, no, que l'escriptura. Què us crida l'atenció de la narrativa d'un guió? Què fa que digueu, o què fa que creeu un guió que us cridi l'atenció? Quines característiques ha de tenir un guió, si és que n'hi ha de generals, que fa que us agradi? O sea, la pregunta es ¿qué tiene que tener un guión para que nos guste? Pero dices como si recibimos un guión de otra persona o nosotras para escribirlo. Ambas cosas. Ambas cosas, sí. Vale. O sea, sí. ¿Y dónde está esa persona? Aquí. ¿Qué tal? Yo la verdad que no sé, siempre tengo la esperanza que me va a pasar porque entonces me ahorraría mucho tiempo, que es una cosa que cada vez tengo menos. Pero no sabría decirte. Es muy azaroso, porque depende del momento de la vida. No sabría decirte. No, que creo que una cosa que a mí no me entusiasma mucho es cuando está todo muy apoyado en el argumento. Por eso es difícil que me lleguen guiones que me gusten, porque las personas que hacen guiones y mandan guiones muchas veces están muy concentrados en lo argumental. Y en el cine el argumento es una cosa muy pequeña. Es como, siempre doy este ejemplo veraniego, que es como el argumento es al mar la espuma y la película es todo eso, las fosas marinas, los bichos que viven en el mar. Es como largo para explicar, pero es eso quizás. A mí creo que no me ha pasado por ese motivo, porque muchas veces me dicen, uy, es una historia, y a veces no es eso. Quizás lo que esta señora nos contó, con ese breve relato, es más atractivo lo que uno se imagina
que si eso se despliega en un guión perfectamente narrado, no sé, no me ha sucedido que... Sí he leído guiones muy buenos, pero que yo no siento que le puedo aportar algo. Sí, a mí me cuesta mucho también que cuando recibo guiones que me gusten, porque siento que lo que cuento tiene que estar como conectado de alguna manera conmigo, y alguna vez a lo mejor suceda, entonces yo lo leo por si acaso, ¿no? Pero es difícil y para mí tiene mucho que ver con lo explícito, ¿no? De que... Bueno, pues que muchas, sobre todo con lo que yo escribo, ¿no? O sea, cuando decías que es para que te guste un guión que una misma escribe, para mí eso es muy importante. O sea, que cuando lo lea, sienta como ese deseo de filmar cada cosa que está escrita ahí. Y en general, cuando hay un diálogo muy explícito, ¿no? Que está contando algo que ya vemos o que ya, no sé, como que cuenta demasiado, no me apetece filmar eso, me parece aburrido, ¿no? Entonces sigo como dándole vueltas hasta llegar a una manera de contar aquello sin que sea explícito, ¿no? O sea, que no significa que no haya diálogo, porque uno puede estar hablando de lo que sea y ese diálogo a mí me gusta, ¿no? Pero si es explícito, me aburre. Entonces, para mí una cosa que intento como evitar mucho es esto. Y luego sentir que cada imagen o cada cosa que esté ahí escrita me genere como esas ganas de rodarlo, ¿no? Que al final el hacer cine para mí va muy ligado a mi deseo de retratar ciertas cosas, ¿no? Igual cuando escojo a un actor necesito sentir como un deseo hacia esta persona, ¿no? Sí, y aparte lleva mucho tiempo. Uno, si se va a meter en la mente de otro, que sería hacer el guión de otra persona, tiene que tener mucho entusiasmo, porque vamos a estar 3, 4 años dando vuelta buscando plata para eso. Entonces, no, estoy segura que nos va a pasar. Podemos recibir guiones, igual. Sí, pero y a lo mejor un día nos gusta. No, seguro. Y no es que los guiones no nos gustan porque no son buenos. No, a veces, a mí, como te digo, he leído guiones que están buenos, pero yo siento que no puedo hacer nada, que no puedo aportar nada. Que eso también hay que saber retirarse de lo que uno ve que no va a poder aportar. Aquí en la segunda fila que ya había pedido la palabra aquí antes. Buenas. ¿Ahora? Buenas. Joder, perdón, Joder. Dios, vale, perdón. Sobre el tema de cómo se plasman las conversaciones en las películas, que me ha llamado mucho la atención cuando lo habéis comentado, porque es algo que creo que mucha gente ha tenido esta sensación. Yo al menos lo he hablado con mucha gente de que como espectador te aleja de la historia cuando las frases están tan bien articuladas y es tan poco espontánea la conversación que no crees que pudiera suceder así, y al revés, cuando sí que está bien plasmado el caos, que es una conversación realista, pues te hace entrar más en la historia. Nada, que me ha interesado mucho el tema, así que no sé, ¿por qué creéis que a la gente que hace películas no le ha llamado suficiente atención esto como para fijarse o ponerle mucho detalle? ¿O cómo creéis que se podría hacer para mejorarlo? Si creéis que solo es tema de guión o también una buena dirección e interpretaciones ayudan, etcétera. Merci. Es una buena pregunta realmente, ¿no? Porque, o sea, yo creo que al final el cine no deja de ser un código, ¿no? Que hemos aprendido y que donde los actores hablan de una manera que si no hablan de aquella manera nos parece que no están actuando bien, ¿no? Y es muy raro realmente que pase esto. Pero es así, o sea, llevamos pues muchos años de cine en realidad. Pero sería interesante como no estudiar cómo empezó y cómo, o sea, ¿no? Si en algún momento ha habido como, bueno, ha habido evidentemente cine que sí, que tenía como conversaciones más parecidas a las que hablamos en la vida, ¿no? Pero desde los inicios del cine, claro, era mudo y luego poco a poco pues se estableció este código, ¿no? Pero, sí, también pasan cosas raras. Por ejemplo, una vez escuché a un colega
que decía que el español no era muy para el cine. Español, incluyo lo que nosotros hablamos, que le llamamos castellano, que no era muy para el cine, que el inglés era más el lenguaje del cine. Como hay un problema que se va produciendo, que es que habituados a unas formas, empezamos a descalificar las propias, ¿no? Pero sin maldad, sin querer, sin ser vendepatria o esas palabras. Simplemente va pasando que no vemos el ejercicio de nuestro idioma en distintos modos de hacer cine. Y no sé si pasa acá, pero por ejemplo en Argentina, recién este año, imagínense qué absurdo, recién este año le permitieron a los locutores de radio hablar con tonada, con la tonada de los lugares. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo no soy de Buenos Aires, hablo un poco de otra manera. Pero esa forma de hablar que yo tengo no era posible en la radio. Entonces uno va creyendo, sintiendo de alguna manera que lo que escucha a la vuelta, que nos encanta, porque ¿quién no ha estado a veces sentado en un restaurante, en un colectivo o algo, escuchando una conversación encantadísimo con la forma en que se conversaban esas personas? Eso que es un placer cotidiano, curiosamente, pasa por unos filtros de la industria del cine y queda afuera. Entonces, todo lo que vos sabés y en lo que sos experto, escuchador de conversaciones a la vuelta tuya, parece ser que eso no te sirve para hacer cine. Que lo que te sirve para hacer cine es el cine que se hace, que generalmente se hace en otro idioma. ¿No han visto cómo fracasa el sitcom en español? Porque los tiempos de ese formato están muy pensados para ese otro idioma. No voy a decir qué porque sé que es muy popular acá, pero yo he visto una serie española que no podía casi reconocer nada español. O sea, por momentos me olvidaba que estaban hablando en español, porque estaban haciendo un gran esfuerzo que el idioma les sirva para un formato que no tiene que ver con la forma en que se organiza el inglés. Y puede ser que haya un genio que descubra la solución, porque eso es lo extraordinario e interesante de lo humano, que agarramos todo y le damos la vuelta para apropiarnos. Yo como recomiendo ampliamente que escuchar, grabar y transcribir. Porque lo que uno escucha, cuando lo vas a transcribir, te das cuenta que el lenguaje escrito no tiene todos los signos que necesitamos para transmitir la complejidad de eso, las pausas. Si vas a poner una palabra, como te digo, cortada hacia el final, queda raro. Todos los accidentes de los diálogos que escuchamos y que nos encantan, es muy difícil describirlos, porque el lenguaje nos exige la palabra completa, nos exige un orden. Y entonces creo que hay que ejercitarse en romper el uso que hacemos del lenguaje escrito y encontrar formas de expresar lo que escuchamos. Pero para eso hay que escuchar. Y por ejemplo, cuando vos tenés un actor que decís, ay, lo dijo, no, pero es lo que dice el texto. Sí, es lo que dice el texto, pero no es, y no sabes qué decir. Y ahí lo que te salva es la memoria de haber escuchado. Te salva eso fuertemente. Yo no sé nada de dirección de actores, me da enorme pudor hablar con los actores, les tengo terror. Casi no tengo amigos actores ni actrices, porque me parece una gente desquiciada que hace exactamente lo que nadie quiere, porque todos queremos ser una persona. Todos queremos ser, ¿viste? Con todo el tema de la identidad, todos queremos ser alguien, y ellos es como todo lo contrario, gente muy peligrosa. Entonces, y lo que me salva es eso, escuchar, tomar como referencia para los personajes a alguien que conozco. Eso te diría que es
la mejor. Yo me la paso, a mi madre le he robado todo. Debería pagarle de por vida cuotas altísimas de derechos que no cobro por todo lo que le he sacado a ella. Y eso te ayuda, es eso, es escuchar otra vez el sonido y una cosa tan cotidiana que nos rodea, una cosa que no depende de la plata, como los sueños. Viste que la gente muy pobre también puede soñar que vuela. Como que ahí no importa si tenés avión privado. Por ahí tenés avión privado y capaz no has soñado. Yo no soñé nunca que volaba. Que me caía así. Qué trágico, trágico. Pero, y en el lenguaje pasa lo mismo. La creatividad del lenguaje no depende del acceso a todos los bienes de la cultura, pero sí depende de la interacción con el otro. Por eso muchas veces uno en la calle escucha gente que te das cuenta que tiene muy poca instrucción y que es una genialidad absoluta como habla. Y es eso, es escuchar, me parece. Pero quizá un poco la cosa es que es muy difícil escribir como hablamos, ¿no? Y claro, cuando entras en una manera de hacer cine concreta, hay que seguir un guión y bla, bla, ¿no? Entonces, o sea, para mí la manera de llegar a retratar algo parecido a como hablamos es darles mucha libertad a los actores para que hablen a su manera. O sea, yo escribo y me gusta que digan lo que he escrito, pero más o menos, que lo digan a su manera, que se pisen, Entonces, claro, esa es una manera de hacer que obliga un poco precisamente a parar y escucharlos, ¿no? Que es algo que muchas veces en las producciones de cine no va de eso, ¿no? Va de hemos venido a hacer eso que está escrito, entonces tú haces esto y te pones aquí porque la cámara tal. Entonces esta cosa de escuchar al actor y de dejarle ser y que hable como él quiera, pues es una manera de hacer cine muy concreta, a lo mejor pues más, ¿no?, cercana a poder retratar cómo realmente hablamos, ¿no? Me sabe mal pisaros a vosotras y cortar la conversación, y también me sabe muy mal por las preguntas que sé que habían, pero el tiempo es el que es, y sobre todo además que nos queda por delante un concierto que yo creo que va a ser maravilloso, así que simplemente le doy las gracias a Carla, a Lucrecia por estar aquí y evidentemente también a vosotros. Gracias.